Bueno, hoy vamos a meternos a fondo con una figura que, a primera vista parece lejanísima en el tiempo. Muy lejana. San Cipriano de Cartago, la fuente que manejamos es un anexo de un documento más amplio que se titula Transformando el liderazgo y la economía con fe y propósito, y se centra en él. Y la pregunta es obvia. Claro, ¿qué nos puede decir hoy un obispo del norte de África que vivió en el siglo III? Pues vamos a ver que, sorprendentemente, muchísimo. Muchísimo, porque todo gira en torno a una frase suya que ha resonado durante siglos, una que dice: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Uf, potentísima. Es una afirmación muy contundente, casi una provocación, y hoy queremos desentrañar qué había detrás, por qué se vio obligado a defender esa idea con uñas y dientes. Para entenderlo hay que viajar, hay que situarse a mediados del siglo III. Una época muy convulsa. Tremenda. El emperador Decio lanza una persecución brutal y sistemática contra los cristianos. Hablamos de los años 250-251. Y no era una redada cualquiera, ¿eh? No, era una política de Estado. O sacrificabas a los dioses romanos o te enfrentabas a la tortura. Y a la ejecución. Así de simple. Y así de terrible. Y esa presión externa, claro, causó una implosión. Exacto. La crisis que se desató dentro de las comunidades cristianas fue casi peor que la persecución en sí. Ahí es donde surge el tema de los lapsi. Justo ahí. Los lapsi, que literalmente significa los caídos, eran los cristianos que, por miedo, para salvar la vida, la familia, sus propiedades, pues habían cedido. Habían renegado de su fe, vaya. Públicamente. Habían quemado incienso ante los ídolos. Y claro, me imagino el panorama cuando la persecución se calma un poco. Que esta gente vuelve a llamar a la puerta. Y ahí se monta el lío. Un lío monumental. Monumental. Porque la comunidad estaba rota. No era un enemigo lejano, era tu vecino, tu amigo. A veces un familiar. A veces un familiar el que se había derrumbado. Y la pregunta en el aire era terrible. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Se les puede perdonar o se les expulsa para siempre? Y claro, no había un manual de instrucciones para esto. Para nada. Unos decían que de ninguna manera, que la traición era definitiva, que la Iglesia debía ser una comunidad de puros. Los rigoristas. Eso es. Y otros abogaban por un perdón más o menos inmediato. Y en medio de esa fractura, con la comunidad a punto de saltar por los aires, es donde Cipriano tiene que tomar las riendas. Y aquí viene lo que me parece más fascinante de su historia. Este hombre no era un cristiano de cuna. ¿Qué va? Era un converso, alguien que vino de fuera y en poquísimo tiempo se convirtió en la referencia para todos. Totalmente. Cipriano era un pez gordo de la élite pagana de Cartago. Un hombre culto, de familia rica. Un abogado y orador de éxito, una vida cómoda, prestigiosa, y de repente, ya en su madurez, influenciado por un sacerdote Cecilio, da un giro de 180 grados. Y no fue un cambio a medias, ¿eh? No. Su conversión fue total. Repartió sus bienes entre los pobres, adoptó una vida de ascetismo. Y lo increíble es que, casi recién bautizado, la comunidad lo elige obispo. ¿Por aclamación popular? Es como si dijeran: este es el hombre que necesitamos para lo que se nos viene encima. Le lanzaron directamente a los leones en sentido literal y figurado. Y la prueba de fuego llegó casi al instante con esa persecución de Decio. Sí. Y aquí toma una decisión que generó mucha controversia. ¿Qué hizo? Decidió retirarse, esconderse para no ser capturado. Un momento. A ver, suena lógico si piensas en no descabezar a la comunidad. Esa era la idea. Pero también suena un poco a sálvese quien pueda, ¿no? ¿No hubo gente que lo viera como un acto de cobardía? Por supuesto. Y sus detractores se lo echaron en cara. Lo acusaron de ser un pastor que abandona a sus ovejas. Claro. Pero su intención era otra. Y lo demuestra el hecho de que no desapareció. Desde su escondite montó una especie de gobierno en el exilio. ¿Cómo? A través de una correspondencia frenética. Se conservan decenas de sus cartas de esa época. Siguió dirigiendo la diócesis, animando, dando instrucciones, organizando la ayuda. O sea, su lógica era pragmática, muy pragmática. Un obispo mártir es un gran ejemplo, sí, pero un obispo vivo puede guiar a la comunidad a través de la tormenta. Si lo capturaban al principio, el caos habría sido total. Entendido. Fue una retirada estratégica, no una huida. Eso es. Y cuando la persecución amainó y pudo volver, se encontró un campo de minas. Con 3 frentes abiertos, según leo. 3, a la vez. El primero, el más doloroso. ¿Qué hacer con los lapsi? El segundo, un cisma en toda regla.
Los rigoristas que mencionabas antes. liderados por un presbítero, novato, que decían que no había perdón y montaron su propia iglesia paralela, la Iglesia de los Puros, ¿Y el tercer frente? con Roma. Sí, para colmo. Discutían sobre algo que hoy parece un detalle pero que era crucial. ¿Era válido el bautismo administrado por estos grupos cismáticos? Vaya panorama. Una lucha por definir las fronteras de la propia comunidad. Y todo esto culmina con su propio final. Años después, bajo el emperador Valeriano, hay otra persecución. Y esta vez no se esconde. No. Lo arrestan, lo juzgan y lo martirizan en el año 258. Murió con una serenidad impresionante, dicen. Viendo el martirio no como un fracaso, sino como la corona a su vida. Vale, entiendo al hombre y el polvorín en el que vivió. Pero vamos al núcleo. ¿Qué es lo que le hace tan importante? ¿Cuáles son esas ideas de fondo, forjadas en esa crisis, que le convierten en una referencia? Pues sus obras son la clave, claro. Sobre todo, sobre la unidad de la Iglesia Católica y sus cartas. Que son un tesoro de gobierno pastoral, dice la fuente. Totalmente. Y lo fascinante es cómo responde a la crisis con una teología muy clara. Su primera gran idea, el pilar de todo, es que la Iglesia es una y visible. 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 Para él, esta idea tan moderna de una iglesia invisible, etérea, una especie de club espiritual. Cada uno a su manera. Exacto. Eso no tenía ningún sentido. La iglesia es un cuerpo real, histórico, con una estructura. Y esa estructura se articula en torno al obispo legítimo. Su famosa frase. Donde está el obispo, está la comunidad. Era un martillo. Separarse del obispo no era una simple pataleta administrativa. Era separarse de Cristo. Entiendo la idea de unidad en torno a cada obispo local, en Cartago, en Antioquía, en Roma. Pero eso suena a un montón de reinos de taifas, ¿no? Es una gran pregunta. ¿Qué pegamento unía a todos esos obispos para que no acabaran siendo 1000 iglesias distintas? Y ahí entra su segundo concepto clave, la cátedra de Pedro. Ah, Cipriano dice que, aunque todos los obispos comparten el mismo poder, esa autoridad tiene un origen, una fuente simbólica y real, la primacía que Cristo le dio a Pedro. o sea, la unidad de todos los obispos. Se fundamenta en que todos ellos, de alguna manera, participan de esa única cátedra. Es su forma de decir que la Iglesia es una porque su fundamento es uno. Aunque tuvo sus roces con Roma, por lo que parece. Sí, tuvo sus más y sus menos con el obispo de Roma de su tiempo, pero nunca cuestionó que Roma fuera el punto de referencia de esa unidad. Es decir, que para él la unidad no era una aspiración bonita, era el ADN de la Iglesia. Si te sales de ahí, te sales de todo. Exacto. Una visión muy poco individualista. Y eso nos lleva de vuelta al problema de los lapsi, porque fue ahí donde tuvo que aplicar toda esta teoría. Claro, ¿qué haces cuando un miembro de ese cuerpo se ha herido gravemente? A sí mismo y a la comunidad. ¿Y cuál fue su solución? Porque tenía dos fuegos, los que no querían perdonar y los que querían un «aquí no ha pasado nada». Su postura fue un equilibrio magistral. Se podría definir como misericordia sin laxitud. Me gusta esa definición. Por un lado, se enfrentó con una dureza tremenda a los rigoristas de novato. Les dijo que negar el perdón era una crueldad, que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de campaña. Pero por otro lado, Por otro, tampoco aceptó la readmisión automática y sin más. Exigía un proceso de penitencia pública, un camino de conversión real. o sea, ni portazo en la cara ni alfombra roja. Exactamente. Y aquí está la clave de su genio pastoral. Él no veía la disciplina como un castigo, Sino cómo. como una medicina. El objetivo no era hacer pagar al pecador, sino sanar la herida. Sanar al individuo y a la comunidad. A los dos, sanar al individuo para que pudiera reintegrarse y sanar a la comunidad, que también había sufrido el escándalo. Su criterio era: la Iglesia cura las heridas, no las ignora para que se infecten, ni las amputa por sistema. Es una visión increíblemente sabia. Y muy humana. Me queda claro su mundo y su forma de pensar. Pero, seamos honestas, hablamos de un señor del siglo III, de cismas, de persecuciones romanas. Sí, ¿Por qué debería importarnos esto hoy? ¿Hay algo más que un interés puramente histórico en todo esto? es que su mensaje, yo creo, es un antídoto potentísimo contra una de las tendencias más fuertes de nuestra época. El individualismo. El individualismo religioso. La idea de que la fe es un asunto privado, algo que gestiono yo con Dios en mi fuero interno.
sin necesidad de comunidad ni de normas. Ni de nadie que me diga nada. Cipriano habría considerado esa idea una locura peligrosa. Espera un momento. Entonces, cuando Cipriano insiste tanto en la Iglesia como madre, no está hablando solo de teología abstracta. Para nada. En realidad está luchando contra la idea de que uno puede ser cristiano por su cuenta y riesgo, ¿no? Es una bofetada directa al yo me lo monto a mi manera con Dios. Exactamente. Has dado en el clavo. Para él, la fe es comunional por naturaleza. No se elige, se recibe. Se nace a la fe dentro de una familia. De una comunidad, que es la Iglesia. Y esa comunidad, como una madre, es la que te alimenta, te cuida, te corrige, te ayuda a crecer. La idea de una espiritualidad a la carta, donde cada uno coge lo que le gusta. Y descarta lo que no, le habría parecido un sinsentido. Para él, la unidad visible de la Iglesia, con todas sus miserias y problemas, no es un extra opcional, es parte del plan de Dios. O sea que su grito de ¿dónde está la Iglesia? Allí está Cristo, es una llamada a la pertenencia. A la comunidad, En un mundo que nos empuja constantemente a la fragmentación y al individualismo, es un mensaje totalmente a contracorriente. totalmente. Y hay un último aspecto que no podemos olvidar, su carácter. Su persona. Su persona. No era solo un teólogo brillante o un estratega eficaz. Sus cartas revelan a un obispo de alma grande. ¿En qué sentido? Muestran una ternura increíble por los que han caído, una firmeza de acero contra los que quieren romper la unidad. Y una preocupación práctica por los necesitados. Constante. Por los pobres, los enfermos. Ofrece un modelo de liderazgo muy difícil de encontrar. Esa combinación de caridad y firmeza. De acoger con misericordia sin por ello renunciar a la verdad. No sacrifica una cosa por la otra. En resumen, si lo destilamos, tenemos a un líder forjado en la peor de las crisis. Sí, Un intelectual pagano que se convierte y de la noche a la mañana tiene que navegar una persecución externa y una guerra civil interna, y lo hace con una visión clarísima. sellando todo su testimonio con su propia vida, con el martirio. Así es. Y el hilo conductor de todo, la idea que lo une todo, es esa conexión inseparable, Dios, la Iglesia y la persona. No puedes tener una sin las otras. Lo puedes. Por eso su frase inicial es tan potente. Decir, quiero a Dios como padre, pero no reconozco a la Iglesia como madre. Era para él como decir que quieres el calor del sol, pero no quieres la luz. Son inseparables. Al final, su historia es la de un líder que, ante la amenaza de que todo se desmorone, apela a la identidad común, a la casa común, para mantener a su gente unida. Un recordatorio brutal. De que en tiempos de crisis, la unidad no es un lujo, es una cuestión de supervivencia. Y eso nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la historia de la Iglesia, creo yo. A ver, Cipriano veía la disciplina como medicina, no castigo. El objetivo era sanar una herida en la comunidad. entendido. Si trasladamos esa idea a cualquier organización de hoy, Una empresa, un equipo, incluso una familia. exacto. Cuando se enfrenta a errores, a fallos, a divisiones internas, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de actuar si el objetivo principal no fuera sancionar el error, sino curar la herida que ese error ha causado en el tejido del grupo? Uf, es un cambio de enfoque total. ¿Qué implica para un líder, para un gestor, para un padre o una madre, adoptar un enfoque que busca sanar en lugar de simplemente castigar? Es un cambio de paradigma total.